Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos fieles a nuestra cita de los sábados con un vídeo más de incubadoras caseras. Normalmente cuando una incubación sale bien, hay muy pocas preguntas y muchos motivos para la alegría, evidentemente. Pero muchos de vosotros nos preguntáis constantemente por diferentes problemas de incubación, ¿no? Uno que hacéis mucho es preguntarnos sobre por qué nacen los pollitos con las patitas hacia atrás. Evidentemente eso obedece a varios problemas, ¿no? Si te dijera que hay muchos criadores que no coinciden y que cada uno piensa que es por un motivo y otros dicen que es por otro, incluso veterinarios o incluso gente experta que lleva muchísimos años sacando animales en granjas enormes y no se ponen de acuerdo, pues con eso ya te puedes hacer una idea de lo que estamos hablando. En el vídeo de hoy vamos a hablar de muchas de las posibles causas, motivos por qué los pollitos salen con las patitas hacia atrás. Uno de esos problemas puede ser la humedad alta. Según dicen, puede atrofiar las articulaciones de los pollitos y puede hacer que también se muevan en exceso dentro del huevo y se produzcan rozamientos y que se dañen partes, como por ejemplo las patas, que después a la hora del nacimiento pues dejan al descubierto esa anomalía, ese problema. Otro problema que puede darnos con estos animalitos de esta forma es la consanguinidad. Hay que renovar de vez en cuando algunos ejemplares para no caer siempre durante años en sacar con esa misma línea de sangre. Solo nos puede traer problemas, este y otros tantos que después hablaremos a lo largo de nuestros vídeos que sigamos emitiendo o poniendo en nuestro canal aquí en YouTube. Deciros que la consanguinidad hay que evitarla como sea, simplemente refrescando nuestra casta, nuestra raza, metiendo algunos ejemplares y evidentemente intentando que cada vez que metemos un ejemplar nuevo en nuestra casa, sea un ejemplar que venga a mejorar lo que ya tenemos o por lo menos intentarlo. La infección del huevo por virus, por bacterias, el que nosotros lo agolpamos todo ahí y llamamos el virus de la incubadora. Evidentemente eso hará que aparezca esta malformación y otras muchas también diferentes que pueden aparecer con una mala incubación. También se puede dar por una mala alimentación de los reproductores. Eso hace que el huevo dentro no tenga los nutrientes necesarios para que el pollito se forme correctamente. Puede tener algunas carencias y en esas carencias que pueda tener el huevo en su interior va a repercutir después en lo que obtengamos al final, en un pollito débil o mal formado o en fin, que no llegue a lo que nosotros teníamos en nuestras expectativas en el momento de la incubación. Ya os digo que estos son los puntos quizás en los que más coinciden los expertos y la gente que se dedica a la cría, pero que también puede haber otros motivos, hay gente que tiene otras opiniones, pero quizás esto es lo que más se baraja, de lo que más se habla de gente entendida en la materia. Son quizás los más destacados. También hay otra, la última, que esa sí te aseguro que es cierta y que se produce y que se puede evitar, como muchas de las que habíamos mencionado anteriormente, que es una mala superficie. Si tenemos una superficie donde el pollito va a venir al mundo, donde va a nacer, y resulta que la superficie resbala de por sí, bastante complicado le resulta dar los primeros pasos para que encima pues le pongamos todavía la situación más difícil. Se pueden producir ciertos daños y evidentemente algunos se podrán corregir y otros no. Comentarte que hay métodos para intentar alguna corrección, como por ejemplo atarle las patitas en una postura más o menos indicada para ver si salen adelante, o también ponerle un suelo, una superficie rugosa para que tengan más apoyo y así intente levantar su cuerpecito, pero que no todo llega a funcionar, sobre todo en los pollitos que tienen más daño. Muchas de estas cosas las podemos evitar con una higiene, eligiendo bien los reproductores, los huevos por tamaño y peso, poniéndole cosas para que no resbalen a la hora de nacer. Ya digo, muchas cosas que se pueden evitar. No se trata de coger los huevos de aquella manera, incubarlos de aquella otra y encima esperar buenos resultados. Hay muchas cosas que está en nuestra mano poder solucionar.
Aquí tenemos este pollito con mucho daño en las patitas, no solo porque las tiene hacia atrás, sino porque los dedos también los tiene bastante mal. En cambio, este que veis ahora aquí tiene muchas posibilidades de salir adelante porque tiene las patitas no tanto para atrás y los deditos los tiene aparentemente bien. Aquí tenemos los pollillos estos que han salido de la incubadora y tienen un fallo. Tienen que no, las patas las tienen muy abiertas. Yo veo más bien un problema de reproductores viejos y consanguinidad. Voy a intentar trabarle las patitas, así cerrándolas lo sacamos, pero va a ser difícil. Para que van nadando. Es una pena, son animalitos que están... Hombre, los reproductores pueden ser que sean viejos y con sanguinidad, porque dice que es suelo resbaladizo, pero no lo veo yo porque es de rejilla. Bueno, también había unos índices muy bajos de natalidad. Muchas veces os digo en los vídeos y en las preguntas que me hacéis a través del correo electrónico, Messenger, en fin, por todas partes, que mi fuerte, entre comillas, no son las enfermedades de nuestros animales, ¿no? Entiendo algo de algunas cosas, pero evidentemente antes de dar un consejo sobre algo que no sé a ciencia cierta si es o no es, pues prefiero quedarme callado. Ya digo que sobre esto hay muchas cosillas que pueden influir, ¿no? Y que incluso de gente experta en el tema, entre ellos mismos no se ponen de acuerdo. Si miras por internet, por distintos foros, por distintas partes donde hablan de animales y demás, hay 20.000 opiniones y como siempre digo, hay que respetarlas todas y evidentemente ir cogiendo de cada uno lo que creamos que nos pueda ser de provecho. Por eso yo en este vídeo te he dicho algunas, las que quizá más sobresalgan sobre las demás, que habrá otras muchas seguro, pero que ya digo que muchas de estas las podemos corregir prestando atención y tomándonos el tema en serio. Por hoy nada más. Desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, siempre dándote las gracias por seguir con nosotros.